Ricardo. ¿Se acuerdan? Granallado, vimos perdigonado. Bien. Cuando le agregan nitrógeno, por ejemplo, y hacen un tratamiento térmico con agregado de nitrógeno, a algunas aleaciones, ¿no vieron nada de eso? De eso no vimos. No, creo Bien. que más que eso de impacto, profe, no nos fuimos. No, esa clase falta que nos den. Entonces Es una puede clase ser, entonces puede ser que toque la semana que viene la clase de Ricardo eso. Bien, bien, perfecto. Yo lo que vamos a trabajar hoy respecto a lo que es tratamiento de superficie o tratamientos superficiales es algunos tratamientos que cuando nosotros tenemos un material. Chicos, disculpen, ¿hay algún micrófono o alguien quiere hablar o hay algún micrófono que está colgado? Bien. Lo que vamos a hacer es, muchas veces nosotros tenemos determinados materiales que tienen una muy buena propiedad, pero no sirve a la función mecánica de todo el material, pero sí mediante un tratamiento superficial nosotros podemos cambiar su superficie de tal forma que podamos simplemente agregando pequeñas micras a la superficie de algún material base, cambiar totalmente la propiedad de ese material, generando así un montón de propiedades a futuro que van a cambiar notoriamente sobre la base que nosotros tenemos. Es algo que se trabaja mucho y cambia mucho la tecnología día a día respecto a lo que es tratamiento superficial, porque acá hay algún par de imágenes de cromados y demás cuestiones que van viendo acá. Muchos tienen que ver con procesos químicos, otros no tanto así como procesos químicos, sino son procesos físicos. Que nos van a ayudar a mejorar la calidad de la superficie para lo que nosotros querramos obtener a futuro. Es bastante simple esto, pero hay un universo muy, muy grande de cantidad de cosas que podamos hacer. Vamos a pasar desde un proceso de pintura, que lógicamente la pintura es un tratamiento superficial, que tiene como objetivo bien, bien claro, por ejemplo, la pintura, dos ítems. Uno es la parte que a la que gente que le gusta más el arte le gusta, que es la parte de embellecer, ¿tá? O cambiar la estética de algo. Pero otro, es lo que más nos interesa a la ingeniería, es proteger a la superficie de la corrosión, ¿tá? Hay también otros, ¿tá? Mejorar coeficientes de rozamiento. Hay muchas cosas que, por ejemplo, con la pintura nosotros buscamos mejorar. Cromados, ¿tá? Cobreados, aureados con oro, plateados, agregando superficies de plata, ¿está? Hay muchas propiedades que van cambiando. Los rodamientos, por ejemplo, ¿saben lo que es un rodamiento, no? Creo que a esta altura de la facultad sí. ¿O no? ¿O no conocen lo que son rodamientos? Conocidos como rulemanes. Bien, ya vieron eso en la facultad un montón de veces, me imagino. Bueno, los rodamientos hoy, si bien seguramente cuando Ricardo en algún momento les dio pulvimetalurgia, le debe haber explicado que hoy ya los rodamientos se hacen todo con pulvimetalurgia a través de unión de muchos pequeños granos, tal es así que cuando un rodamiento se destruye, hoy se destruye a polvo y prácticamente desaparece, pero antiguamente los rodamientos, mucho tiempo atrás, eran rodillos metálicos que después, mediante la aplicación de un tratamiento superficial conocido como cromado, nos permitió a nosotros, ¿tá?, mejorar la calidad y el rozamiento de un rodamiento, que lo que buscamos hacer precisamente con el rodamiento es obtener la máxima cantidad de revoluciones de algún eje o de algo, y si tenemos bajo rozamiento, tenemos alta posibilidad de que eso mejore. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño avance en esto.
y vamos a definir muy cortito lo que nosotros vamos a hacer. ¿Qué es un tratamiento superficial o un recubrimiento superficial? Que lo que nosotros hablamos es, ahí el término, en la definición, si leemos, básicamente dice, una capa relativamente delgada de un material que recubre un metal a una aleación donde la base del metal es relativamente grande. O sea, en líneas generales, si tenemos algún material muy grande, con pequeñas capas le cambiamos totalmente la propiedad, tratando de buscar que la propiedad de la capa que nosotros apliquemos sea la característica lograda. ¿Está? Por ejemplo, si queremos embellecer algo, por ejemplo, el caso más simple era cuando comprar una cadena enchapada en oro o comprar una cadena de oro realmente. ¿Está? Si tenemos que comprar una cadena de oro macizo, seguramente el costo que tendremos será muy alto. Pero si queremos buscar la parte de embellecimiento, podemos hacer tranquilamente en latón la cadena y hacerle un enchapado en oro. Lógicamente los costos de micras de pequeñas micras aplicadas a una lata a una cadena maciza cambia notablemente. ¿Está? A la larga, la aplicación de la belleza es lo mismo en este caso. No solo pasa en términos donde nosotros tenemos que encontrar cuestiones estéticas, sino cuestiones físicas o de trabajo. ¿Cuál es la idea? La idea o la aplicación que nosotros vamos a tener es que con la capa que nosotros apliquemos encontremos una propiedad realmente deseada que, como ahí lisa y llanamente lo dice, el metal base no lo tiene, ¿está? Una propiedad que el metal base no los tiene. Más adelante yo voy a dar un ejemplo de unos rodillos o unos cilindros que necesitamos aplicar en cobre y tienen espesores o tienen diámetros tan grandes que si lo haríamos en cobre base, la propiedad del cobre impediría el trabajo real. Entonces se hace sobre una base de un metal fuerte como el hierro y posteriormente sobre él se hace una aplicación muy delgada de 200 micras de cobre y el cilindro funciona como si fuera de cobre puro, aprovechando la estructura base del hierro, ¿tá?, para poder trabajar como tiene que trabajar. ¿Está? Bien, en líneas generales, ambos le terminan dando la propiedad a la pieza final, ¿tá?, tanto el material que está dentro como el material que lo recubre, porque en conjuntos trabajan, por ejemplo, buscando alguna aplicación mecánica y con alguna mejora de recubrimiento para algún rozamiento, para alguna dureza especial, para lo que fuere. ¿Estamos? Bien, lisa y llanamente, esto es bastante parecido cuando di plástico en el primer cuatrimestre, que decíamos que teníamos un material en el medio, que era la gran cantidad o el material base, y teníamos materiales que lo protegen. Esto no es de plásticos, ¿no? Lógicamente para esto, ahora vamos a hablar seguramente de metales o otros materiales afines, donde la idea nuestra es obtener una buena calidad debido a esa protección. ¿Qué vamos a lograr nosotros mediante un tratamiento superficial? ¿Qué vamos a lograr? Diría casi con seguridad que la principal razón por la cual iniciaron los tratamientos superficiales es resistencia a la corrosión, impedir oxidaciones, con lo cual son desgastes prematuros de cualquier pieza, con lo cual la resistencia a la corrosión es lo que más nos interesa. Así arrancó la historia de la cuestión de tratamientos superficiales. ¿Está? Por ejemplo, si tenemos un caño metálico, la idea es protegerlo mediante una pintura de antióxido. Inicialmente, ¿eso es un tratamiento superficial? Sí, la pintura es un tratamiento superficial.
que ya vamos a ver cuáles son los pasos a seguir lógicos para lograr un buen tratamiento superficial. Necesitamos al metal base evitar la corrosión con la humedad o con el medio ambiente para que eso dure a lo largo de los años. Está otro mecanismo, es estética. Lógicamente, la cuestión de estética hoy trabaja y mucho. Están muchas cuestiones de arquitectura, trabajan con muchas estructuras metálicas base y necesitamos aplicarle algo de estética también, porque la estética también, nosotros que venimos de la ingeniería, dura no tanto, pero los que vienen de arquitectura basan su venta no solo en cuestiones estructurales, sino en estética. Y ya cuando les toque ir a trabajar y se encuentren con los arquitectos, se van a encontrar con esa realidad de lo que ustedes quieren diseñar y hacer y lo que ellos quieren tratar de mostrarnos. Otro ítem es reflectividad. Está en muchos de los casos, buscamos en los tratamientos superficiales, ¿tá? Encontrar superficies reflectivas, ¿tá? Que puedan emitir, que puedan, cada vez que llegan, tienen luces que los marquen, que ellos puedan hacer una emisión mediante un tratamiento superficial. Se da mucho, sobre todo, el tema de reflectividad en los faros de los autos. ¿Tá? Acá en Córdoba tenemos una empresa que trabaja fuerte con esto, que se llama Civie, que está en Barrio Los Bulevares, que hace todo lo que es faro de auto y hacen un tratamiento superficial para mejorar la reflectividad en la parte interior de un auto, ¿no? El foco sale hacia allá, toda esta parte tiene que estar reflectiva para que la luz que intenta ir en todas direcciones lo refleje hacia adelante. Está cuestiones de color, que tienen que ver con estética también. Podemos nosotros colorear distintos metales mediante el agregado de distintos pigmentos que van tomando, le permiten dar coloración y cambiar la estética de nuestro producto final. Cuando hablamos de color, o podría ser, por ejemplo, pintura, y una de las propiedades más importantes que se lograron en los últimos 40 años es la pintura de los autos mediante un mecanismo que se llama cataforesis o electroforesis, en donde las pinturas lisa y llanamente se la preparan como si fuera una reacción redox, que ustedes vieron en química general en primer año y los que tuvieron secundario con química, y esa cataforesis o esa reacción de óxido-reducción mediante el pasaje de una corriente eléctrica, que está un determinado voltaje, ¿tá? Le permite a la carrocería del auto trabajar como ánodo, como cátodo, según sea, y otra parte de la cuba electrolítica trabaja en sentido contrario, y la pintura, ¿tá? Con unos pigmentos que le dan color, se adhieren a la superficie del auto para transformarse en la famosa protección por cataforesis. Hoy yo creo que el 100% de los autos del mundo se pintan mediante este mecanismo. Quienes recuerden, ustedes son un poco jóvenes, pero todos saben que es un Falcon o que es un Chevrolet 400, esos autos eran famosos, característicos, porque a los 4 o 5 años se picaban, se pudrían, se generaba todo un proceso de chapa y pintura, porque sufrían una rápida corrosión. Bueno, hoy la cuestión de la cataforesis vino a cambiar todas esas cuestiones, porque antes la pintura era simplemente por sopleteado o a la buena voluntad o al buen ojo de uno, y hoy por hoy la pintura y la asignación de colores se da por un proceso electroquímico donde se asegura una correcta llegada de pintura en todos los lados del auto, hasta en el máximo recoveco más increíble que ustedes pueden ver. Podemos aplicar mediante el pasaje de una corriente eléctrica
pintura mediante el proceso de cataforesis. Ninguno de los que está acá trabaja en Renault, trabaja en Fiat, en plan de pintura, chicos. ¿No hay ninguno de los alumnos? Yo, profe, trabajo en Fiat en pintura. Bien, ¿y ahí hay cataforesis o no? Sí, están las cubas de cataforesis y de todos los pretratamientos. Bien, bien. ¿Nos contás en 2 segundos cómo es en líneas generales eso? El auto, la carrocería ingresa con unos arcones y se va sumergiendo en 45 grados y pasa por una cuba que debe tener unos 20, 30 metros, en los cuales se sumerge, se ve toda la cataforesis, digamos, toda la cata, y cuando sale el auto sale con otro color completamente distinto al de la chapa. Y la pintura, los robots usan pistolas electrostáticas también, como usted dijo, para que se adhiera mejor el color a la carrocería. Bien. Lisa y llanamente, lo que vemos acá es un proceso de tratamiento superficial, ¿tá? Como cualquiera de los que vamos a ver, simplemente que específicamente está dado mediante un procedimiento electroquímico. ¿Está? Ya después vamos a ampliar. Es un lindo tema para presentar cataforesis porque hoy toda la industria autopartista, la industria de automóviles trabaja con eso. Otro de los ítems, mejorar la soldabilidad. Hay muchos materiales, ¿tá?, que necesitamos unirlos a otra superficie distinta y por ahí son incompatibles y no hay forma de que se unan esas superficies. Entonces, mediante un tratamiento superficial, le damos un acabado a la pieza, que esa va a ser la que finalmente me termine por soldar con otra superficie que antiguamente, por ejemplo, vamos a hacer el caso más común. Si yo quiero unir hierro con cobre, son incompatibles, ¿está? El cobre y el hierro nunca se van a poder fundir, pero si yo al hierro le hago un tratamiento superficial con níquel, lo niquelo, digamos, el cobre y el níquel se van a terminar uniendo. Y lo que muchas veces hay gente que ve uniones de cobre con hierro y lo que ellos piensan que realmente hay una soldadura entre hierro y cobre, lo que no saben es que ese hierro tiene un proceso de niquelado donde se agregaron 80, 90 micrones de níquel que permiten que el cobre adhiera sobre el hierro o suelde sobre el hierro en términos más vulgares. ¿Estamos? Bueno, ¿qué otra cosa queremos mejorar? Por ejemplo, resistencia eléctrica. ¿Está? ¿Y dónde hay casos de tratamientos superficiales que se mejore la resistencia eléctrica? Las plaquetas de los celulares, las plaquetas de los relojes, las plaquetas de las computadoras. Eso es un plástico, ¿tá?, que mediante un tratamiento superficial se le hace un agregado de líneas de cobre, ¿tá?, que le permiten conductividad a algo que no tenía conducción. Si nosotros haríamos toda la plaqueta de cobre, sería un gran problema. Entonces la plaqueta, que originalmente es de un plástico termoestable, como vimos en algún momento la clase pasada, nosotros podemos hacerle un tratamiento superficial a ese material, que es un plástico, ¿tá?, agregándole materiales que mejoran la resistividad eléctrica o la pueden empeorar en lo que yo diga. ¿Tá? Otro de los ítems, como marca acá, resistencia a la abrasión. ¿Tá? Si un material pierde mucho por abrasión, se le puede poner un recubrimiento superficial de tal forma que tenga mayor resistencia al frote, ¿está? Y no lo perdamos por abrasión. ¿Se mejora? Sí, muchísimo eso, ¿está? Muchísimo, porque se le puede dar un pulido con una superficie, en la superficie que mejore mucho. Vamos a hablar de ejemplo claro. Un trozo de hierro, ¿está? Tiene, si uno lo pudiera ver, tiene microscópicamente muchas puntas. Pero si yo le hago un proceso de cromado, ¿tá?, yo lo que hago es aliso esa superficie. Ese material va a ser mucho más resistente a la abrasión a que un material que esté todas puntas, porque ese material que tiene todas puntas así, cuando trabaje, lo que va a intentar hacer es a eliminar todas esas puntas. Entonces podemos mejorar.
¿Tá? Podemos mejorar el rozamiento, claro que podemos mejorar el rozamiento. Con el mismo ejemplo que di después, si tenemos materiales que microscópicamente tienen muchas ondulaciones, esos van a impedir mi normal deslizamiento. Entonces, lo que hacemos es completar esos valles, y no solo completar esos valles, sino que nivelarlos, con lo cual mejoramos el rozamiento considerablemente. Cambiamos la dureza, claro que cambiamos la dureza. Podemos tener un material base muy blando y agregándole, bueno, el cromo es el claro ejemplo de cambiar dureza notablemente, con pequeñas micras, ¿tá? Pero lo fundamental de entender acá, aparte de todo esto, es que muchas veces podemos procesos muy caros en transformarlos en procesos muy económicos debido a que usamos un material base muy barato y aplicamos pequeñas micras, ¿tá? 100, 200 micras de material cobertor, y cambiamos totalmente la propiedad de la base que nosotros tenemos. O lisa y llanamente, si yo necesitaría cromo, yo puedo tranquilamente hacer una base de hierro, hacer una base de latón o hacer una base de plástico, si así lo quisiera, y hacer un recubrimiento con cromo, y en vez de gastar todo ese dinero en fabricar una pieza maciza de cromo, lo fabrico en una pieza base de plástico con un recubrimiento de cromo. ¿Está? Muchas de estas combinaciones cambian totalmente la propiedad o pesos o densidades de materiales que podrían llegar en algún momento a complicar nuestras situaciones. Bien, se van agarrando acá lo que es un recubrimiento superficial. Es algo simple, chicos. ¿Dudas hasta acá? Creo que está bastante simple y estoy hablando yo nada más, por ahora. Bien. ¿Cuál es? Ya entrando un poco más en los procesos. Lo fundamental acá es poder conseguir una buena adherencia, ¿tá? entre lo que es el metal base o el material base, que puede ser un plástico, y nuestro material a recubrir. Hay dos tipos de uniones, hay uniones físicas y hay uniones químicas. No siempre se dan uniones físicas y no siempre se dan uniones químicas. Hay que analizar y estudiar bien cuál es el mejor tipo de unión que vamos a necesitar. Voy a dar un ejemplo muy claro de unión física, que después en un rato lo vamos a charlar. Esa unión física, por ejemplo, para este caso es más una unión metalúrgica, pero no termina siendo una unión química, como es, por ejemplo, el zincado de una chapa de zinc. Todo el mundo sabe lo que es una chapa de zinc, ¿tá? O cualquier chapa galvanizada. Esa es una unión física porque lisa y llanamente se genera mediante una inmersión en caliente. ¿Qué es una inmersión en caliente? Se lleva el zinc a punto de fusión, está totalmente derretido, líquido, y se le hace una inmersión de la chapa, cuando sale la chapa y se enfría ese material, la unión entre el metal base, que en este caso es hierro, y el zinc, se genera por una unión física. ¿Está? Si uno golpea o uno la traquetea a esa chapa, seguramente le va a hacer saltar esa unión física que tiene, porque ha sido simplemente por una inmersión. No hay, la unión que hay entre ellos es física. Distinto es una unión química, como es lo que pasa, por ejemplo, en la cataforesis, en donde hay una reacción de óxido-reducción entre el metal base o el elemento base y el elemento que va a recubrir, en la cual hay un intercambio de electrones, ¿tá? Hay cambios de estado de oxidación en los elementos y cambian sus iones, y la unión que se da es, digamos, casi para siempre, porque no es una unión física, sino que es una unión química. Para destruir eso hay que utilizar mecanismos
mucho más difíciles que una simple unión física. La pintura, chicos, la pintura que tengo atrás en la pared, ¿es químico o físico? Es lisa y llanamente una unión física. Es pintura que está andando sobre el yeso y cuando se le secó el solvente, quedó agarrado físicamente a un pedazo de yeso. ¿Está? Seguramente, rasqueteando o algo, yo me saco la capa de pintura completo. No pasa lo mismo en la cataforesis. ¿Está? Por eso el gran golpe de la cataforesis y en los autos ha sido que nosotros hoy recubrimos toda la superficie de una carrocería de un auto viniendo una unión química. ¿Está? Creo que está claro, esto es más la diferencia entre unión física y una unión química. ¿Está? ¿Qué tenemos que tener cuidado? Y esto lo marco bien claro. Antes de introducir a lo que vamos, tanto en la unión física como en la unión química, la presencia de impurezas, ¿tá?, en los recubrimientos van a generar puntos de conflicto. Y yo les diría que si en cualquiera de estos conceptos yo tengo que pensar la variable fundamental en cualquier tratamiento superficial o en cualquier recubrimiento superficial, ¿cuál es? Es la presencia de impurezas. Porque si yo tengo que pintar la pared que está allá ahí atrás, ¿está? Lo primero que tengo que hacer es limpiarla. Y si por esas cosas dejo un dedo con grasa, cuando pase la pintura ahí arriba, es seguramente de acá a un tiempo esas impurezas me van a generar un punto donde va a empezar a descascararse la pintura, que no termina siendo un recubrimiento superficial. Lo mismo pasa con cualquiera de los recubrimientos superficiales. Si yo al auto de cataforesis que recién nombró su compañero, ¿tá?, antes de meterlo, le meto una mano con los 5 dedos manchados de grasa y lo apoyo de esta forma, seguramente ese auto, cuando entre en ese lugar, como hay una conducción eléctrica y ahí hay grasa que oficie de aislante, cuando la pintura totalmente excitada eléctricamente quiera llegar a ese lugar y el chasis que funciona como cátodo no va a llegar. Entonces en ese lugar voy a tener una mala aplicación y con sus defectos a un futuro cercano, futuros ampollitas para que posteriormente empiece el punto de deterioro. Entonces, una impureza en la base del elemento base o una impureza en mi elemento de aplicación generan defectos en cualquier tipo de recubrimiento, porque lisa y llanamente, tanto en una unión física como en una unión química, van a generar un punto de conflicto. Entonces, más allá de que un poquito más adelante vamos a ver 4 o 5 propiedades que son fundamentales, hice hincapié particular en el tema del manejo de impurezas, porque es la base de todo este proceso. Porque como este proceso se trata de una unión entre 2 materiales, si hay una impureza en el medio, en ese lugar, ni física ni químicamente vamos a tener una reacción deseada a una unión física deseada. Porque hay incoherencia entre estas cuestiones. Bien. Bueno. Bla, bla, bla. Si quieren leer todo eso. Es más o menos lo que estuve comentando yo. Sí es importante que conozcamos, cuando vayamos a diseñar nuestro proceso, las posibles impurezas que pueden llegar a estar presentes, porque de lo que menos imaginen, hasta el polvo en suspensión puede terminar siendo una impureza para un proceso deseado por nosotros. Sol era recién la señorita que comentó que trabajaba en Fiat, ¿no? Sí, profe. ¿Cómo es en la sala de cataforesis? ¿Está a cielo abierto? ¿Está cerrado? ¿Cómo controlan ese tema de las impurezas y el polvo en suspensión en un día de viento, por ejemplo?
Está todo cerrado con paredes, justo la cuba de cataforesis es la única que se puede ver en el interior, las demás son todas con chapas, y a medida que van saliendo de las cubas hay unas estructuras con las cuales se les aplica agua a alta presión y aire para justamente eliminar las impurezas que puedan quedar o que puedan haber traído antes de la chapa de la carrocería. Bien, ¿se limpia la carrocería antes de ingresar? Con agua pasa por ciertos distintos tipos de agua tratada industrial, agua normal, siempre desmineralizada, y cuando van saliendo esas cubas es cuando se les aplica el agua y el aire para tratar de secarse, pero no está completamente seca. Bien, bien. Con lo cual, podríamos decir o no que el proceso de preparación previa para evitar que alguna impureza quede en el auto es un proceso de calidad total. Está el kit de la cuestión acá del proceso, es el control de las impurezas. ¿Está? Para llegar a la cuba de cataforesis pasa antes por 8 cubas distintas en las cuales se limpia la chapa para que llegue justamente a la cataforesis lo más limpia posible con la menor cantidad de impurezas. Bien, es agua industrial que de estas cubas, seguramente primero es un agua estándar, después tienen agua con ácidos, después tienen agua con hidróxido de sodio. Hay distintos tipos de aguas que van tratando de quitar los distintos tipos de grasas u óxidos que puede llegar a tener cualquier tipo de chapa. Creo que estoy en lo correcto, ¿no, Sol? Sí, claro, profe, sí. Bien. Bueno, ahora vamos a entrar en lisa y llanamente cómo es nuestro proceso. ¿Está? Bien. Yo me voy a parar en este sector. Acá está Fiat, Renault, cualquiera de las empresas que hace cataforesis, por decir, hace 8 etapas, por ejemplo, antes de ingresar al proceso de cosas. Es una de las etapas más críticas. ¿Tá? Yo voy a marcar acá, vamos a ir a la parte izquierda, donde vamos a ver distintas formas en las cuales nosotros podemos limpiar. Habrá que elegir cuál es la que corresponde a nuestro proceso. ¿Está? Hay tratamientos por ejemplo, con disolventes, naftas, bencinas, thinner. Bueno, chicos, si ustedes van a pintar, mañana se transforman en soldadores y en su casa van a hacer, qué sé yo, un banquito. Una vez que lo soldaron, el proceso para pintarlo, ¿qué hacen? Y lo limpian. ¿Con qué? Con solvente, con thinner, con aguarrás. ¿Por qué? Porque el caño viene de fábrica con una buena cantidad de aceite y de grasa para evitar evitar corrosión. Entonces, ese proceso de limpieza, mediante el cual, lo voy a decir bien simple, ustedes toman un trapo, lo embeben en aguarrás o thinner y lo pasan hasta dejarlo al caño con totalmente limpieza, es un proceso correcto y bien utilizado, porque si ustedes aplican la pintura directamente sobre el caño sin limpiar, les puedo explicar cuál es el resultado. ¿Está? Y ya que estamos en este tema, y suponiendo que ustedes son herreros y quieren seguir y quisieran aplicar la pintura, ¿está? Ustedes en este caso tendrían que aplicar, antes de pintar, otra aplicación más, que es un proceso de aplicar un material que se llama desfosfatizante. ¿Está? Que lo que vamos a intentar hacer con el desfosfatizante, que es una emulsión, que en este caso aparece como ítem número 5, ¿está? Con ese desfosfatizante nosotros nos aseguramos de que, aparte de toda la grasa que sacó el primer solvente, nosotros limpiamos cualquier impureza que haya quedado que pueda llegar a complicar al hierro, cualquier impureza de óxido y demás cuestiones. El caño me va a quedar de un color blanquecino y va a estar apto para recibir cualquier tipo de pintura que yo le ponga arriba. Entonces, para el proceso de limpieza y pintura de un buen caño, ¿tá? O de herrería, hay 2 procesos de limpieza. ¿Tá? Uno, el thinner,
o el aguarrás para quitar las grasas. Y segundo, la emulsión de ácido fosfórico, ¿da? O que se conoce como desfosfatizante, que se compra también, para dejar el caño al vivo, para tratar de eliminar todo lo que no eliminó el thinner o el aguarrás que trabajó sobre esa superficie. Cuando el caño está al blanco vivo, ahí se puede aplicar. Y créanme que la adherencia cambia mucho. Lo digo esto con conocimiento de causa porque esto lo voy a llevar a lo que me pasó en la vida industrial. Nosotros cuando empezamos a trabajar sobre estructura metálica, yo siempre era bastante básico y siempre para nosotros la pintura era un proceso de pintar rápido que nos sacamos el problema de arriba. Nuestro proceso va por otro lado. La industria, a nosotros nos interesa que tener la cañería lista, montada y llevarla al trabajo. Cuando empezamos a mejorar con el tiempo y a crecer y quisimos empezar a diferenciarnos nuestros procesos, yo siempre encontré un proceso, siempre me encontré con que mi proceso de pintura no me gustaba. No nos gustaba cómo queda nuestro proceso de pintura, pero también veía que el de la competencia era tan pobre como el mío. Porque el proceso de pintura, que para nosotros no tenía validez, lo mismo le pasaba a toda la competencia. Hasta que después de tanto análisis, un día en una fábrica de pintura me dijo: lo que pasa es que ustedes, los herreros, pintan todo mal. ¿Por qué me decís que pintamos todo mal? Sí, porque simplemente lo único que hacen es, le pasan un trapo con un thinner, lo limpian y ahí aplican la pintura. Y lógicamente en los pequeños poros que tiene el metal, ahí quedaron partes de grasa, partes de óxido, vos pintaste arriba, y la cobertura no es un 100%, será un 95%, un 93%, pero en ese 2-3%, o 7 o 6 que puede ir faltando, a la larga, cuando pasan 1, 2 años, 3 años, va a empezar a tratar de despegarse, porque no hay unión ni física ni química. ¿Está? Y cuando se empieza a despejar, y a su vez la cañería dentro tenga vapor, que trabajan a 130, 140 grados, y afuera estemos trabajando quizá a temperatura ambiente, se van a empezar a generar globos y destapar. Hoy por hoy, ya hace varios años que nosotros trabajamos en eso, y todavía hoy, al día de hoy, en muchas industrias nos dicen: yo no puedo creer cómo dura tu pintura. ¿Cómo es el proceso? Bueno, nosotros hacemos fuerte hincapié en el trabajo de eso porque no solo es una cuestión estética la pintura, no solo es una cuestión estética la pintura. Hacen en muchos casos de aislantes térmicos, no tan groseros, pero sí hacen aislantes térmicos. Y después, quieran o no, mejora la calidad de la corrosión. Yo no voy a mostrar fotos de mis competencias, pero muchas veces cuando vamos a hacer análisis en determinados lugares y vemos calderas y vemos determinadas cuestiones, donde la pintura saltó, empieza la corrosión. Y donde empieza la corrosión, seguramente a la brevedad tendremos un punto de pérdida en una cañería, un punto de rotura en una caldera, y bueno, a eso hay que apuntarle, ¿no? Con lo cual, otra vez, volvemos a que el proceso de limpieza termina siendo fundamental. Yo voy a continuar con esto. Ya toqué el punto 1, que era lo que era lisa y llanamente compuestos hidrocarburos, que son naftas, bencinas, thinner, aguarrás, para quitar grasas. Después tenemos otro tipo de grasas, que son cuando desengrasamos en fase vapor. Hay una grasa que es muy difícil de sacar, entonces hay que apoyarse con agua muy caliente en base vapor y con algunos compuestos químicos en su interior que ayuden a limpiar eso, ¿tá? Tricloretileno, glicoles. En la industria del acero inoxidable, donde hay grasas que pueden llegar a quedar pegadas, se utilizan estos componentes. Otros componentes pueden ser, como en el caso tercero, hidróxidos, ¿tá? Hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, que son soluciones alcalinas o soluciones saponificantes más conocidas que se utilizan para la limpieza, para el posterior aplicado. A veces lo que hay que quitar son óxidos o son algunas sales que no salen
simplemente mediante un lavado físico o físico-químico, como podría ser un solvente o un desengrasado a la fase vapor. Hay que ayudarla con un proceso químico. Bueno, el lavado de un proceso químico es con hidróxido de sodio. ¿Tá? El punto 4 es justo el caso contrario, una solución ácida para eliminar el óxido. Por ejemplo, es muy común utilizar ácido muriático, ¿tá? Para quitar el óxido férrico sobre todo, y el ferroso, de donde nosotros queremos, cuando nosotros queremos recubrir superficies que la base es hierro. Pero ¿dónde además se usa ácido muriático? Miren, chicos, si ustedes quieren pintar la pileta de su casa y quieren activar la pared y sacarle todo tipo de mugre, seguramente utilizarán ácido muriático para limpiar todas esas paredes y generar la porosidad necesaria para la edición posterior de la pintura. Otro punto, como nombraba hace un rato, son las emulsiones, como los desfosfatizantes. Líneas generales son ácido fosfórico o distintos fosfatos de sodio, fosfato de potasio, que tratan de eliminar, pero sobre todo en metales, cuestiones que quedan internamente en pequeños poros que no los podemos eliminar por ninguno de los otros mecanismos. ¿Qué otra limpieza hay? Y bueno, a veces hay que hacer limpiezas abrasivas. ¿Por qué hay que hacer limpiezas abrasivas? Porque ninguno de los 5 métodos anteriores lo logra sacar. A veces, si quiero hacer una segunda mano de pintura, no puedo pintar sobre lo pintado, tengo que despintar. Y a veces ninguno de los métodos me va a eliminar la pintura, porque si tengo un pegado físico muy bueno, porque a veces se dan las condiciones, necesito ser abrasivo, entonces aplicar cepillados, amolados, para tratar de eliminar. Guarda que ahí, mediante estos medios mecánicos y abrasivos, lo que hago es desbastar, o sea, quito, ninguno de los casos anteriores hay un desgaste mecánico notorio, puedo perder nada, puedo perder por cualquier tipo de, primero con un tratamiento solvente, un desengrasante y una emulsión, no. Quizás en una solución ácida o una solución básica puedo quizás estar quitando espesores, pero es nada, podríamos hablar de 1 o 2 micrones. En cambio, un medio mecánico tengo que tener cuidado con la abrasividad, porque puedo quizás quitar no solo micrones, sino décimas. Y si nuestras piezas es una pieza que entra en posición y entra galgueada o entra correctamente, un medio abrasivo mecánico podría cambiar la dimensión de la pieza. ¿Está? Usted tiene bien claro, y seguramente saben lo que es un micrómetro, ¿está? O un calibre donde medimos piezas hasta con tolerancias de una décima, centésimas, milésimas. Imagínense en una parte abrasiva cómo trabaja eso, ¿no? ¿Se va entendiendo hasta ahí, chicos, más o menos las posibilidades de limpieza? Sí, profe. Bien. Granallado o arenado. Bueno, eso es un proceso bastante común, ¿tá? Para eliminar superficies óxidas. Lo que pasa es que el arenado o el granallado, nadie trabaja en un lugar donde hagan granallado o arenado, chicos, nadie de acá. ¿Han visto alguna vez a alguna arenadora trabajar? ¿No? ¿Nadie? No, profe. Bueno, una arenadora lo que hace es, lisa y llanamente, es, a ver, es un bombardeo de partículas de arena de diámetro conocido, ¿tá? A alta presión, como si fuera una lavadora
como si fuera una hidrolavadora, nomás que en vez de tirar agua, tira arena. Entonces lo que genera eso es un desgaste granallado, un bombardeo de granalla o de arena, ¿tá? Que elimina toda la superficie oxidada de la superficie, dejando el metal al vivo. También, al igual que el medio mecánico o el abrasivo, es un medio al desgaste. Genera un desgaste porque lisa y llanamente lo que estoy haciendo es bombardeando con arena, silicatos, ¿tá? A alta presión, una superficie. Si ustedes se llegan a meter adelante una granulladora, les queda el lomo como si hubieran tenido varicela. Y quizás más. Entonces, los procesos de granallado van con muchas normas de seguridad por el bombardeo, pero un proceso también para limpieza de piezas. Muchas piezas necesitamos granallar. A ver, yo tengo un caso muy común. Ahora tengo que pintar la pileta de mi casa y ya es la tercera mano que le estoy dando. Y la tercera que le di es un asco porque estoy pintando sobre tratamientos muy mal hechos y yo tengo que llegar a volver a la base del ladrillo para que la pintura pueda adherir bien. Bueno, la tengo que arenar la pileta. Tengo que entrar con una máquina, yo todo vestido como si fuera un bombero prácticamente con máscara y dispararle con la arenadora que la tengo, que la utilizamos para caño, para eliminar y asegurarme eliminar todos los procesos de pintura y dejar mi pileta al blanco vivo, como le decimos a los metales, para poder tener una muy buena superficie de adherencia, porque la pintura una vez seca es difícil que otra pintura se le pegue arriba, ¿está? Pero bueno, y después hay otros procesos, como el proceso número 8, que es decapado químico. El decapado químico es bastante conocido porque hoy ustedes pueden comprar decapantes para quitar pinturas, ¿tá? Donde lo que trabaja es generando una reacción química que permita ablandar el metal base o la materia prima base con la parte superficial, entonces esto se va a terminar despegando. Decapante hay en una pinturería, hay decapante, ¿no? Pero hay bases acuosas, bases de hidrocarburos, y no simplemente se utilizan para la pintura, se utilizan para un montón de mecanismos donde yo tengo que separar esa unión y ninguno de los anteriores sirve. Podemos encontrar procesos en donde una empresa utilice a lo mejor una solución alcalina y otra empresa que es la competencia utilice un decapante, claro que sí, y de cada uno hará su análisis costo-beneficio y utilizará lo que ellos crean. Lógicamente que cualquiera de estas cuestiones implican un posterior tratamiento de los efluentes que todas estas cuestiones generan, porque el disolvente es un efluente, complicadito. El desengrasante en fase vapor es un disolvente, ¿tá? Toda la grasa esa no puede ir tirada a la cloaca. Soluciones alcalinas ni les cuento, soluciones ácidas ni les cuento. Las emulsiones, ácido fosfórico, fosfato de, tampoco. Los medios mecánicos tendría que ser más que un efluente, un residuo sólido, ¿tá? Un granallado, residuo sólido. Un decapado químico, un efluente. Cualquiera de estas cuestiones, no vamos a tocar en esta clase, pero son cuestiones que la empresa después tiene que tener en cuenta y esto no se puede tirar así parece. Hay que hacer un proceso posterior de tratado o separación del material base. ¿Estamos? ¿Vamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bueno, y ahora miren si es importante la limpieza de la pieza, que me pasé casi 40 minutos hablando de esto. Ahora vamos a lo que nosotros vamos a hacer. ¿Y qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a aplicar recubrimientos. ¿Qué tipo de recubrimientos? Y acá hay un montón. ¿Está? ¿Y van a seguir apareciendo? Sí. Y seguramente mañana ustedes se van a encontrar una industria donde van a encontrar una solución con algún recubrimiento superficial. Vamos a ir leyéndolo, ahí están a la izquierda. Niquelado, todo el mundo habrá escuchado hablar de niquelado, ¿o no? ¿Qué se le hace a los bulones y a los tornillos
para mejorar la capacidad a la corrosión. ¿Se niquelan o no? Sí, se niquelan. ¿Está? ¿Hay en Córdoba fábricas, empresas que niquelan? Claro que hay. ¿Cromado? ¿Qué me dicen? Los paragolpes de los autos viejos, ¿qué se le hacía? Un cromado. ¿Está? Hoy por hoy va todo con una superficie plástica, pero antiguamente el cromado era algo top. Para cobreado, sí, otro proceso muy similar, ¿está? Pero se cobrea la superficie para cambiar algunas propiedades. Zincado y galvanizado. Me voy a parar en estos dos, ¿está? Y ahí sigo, ya sigo con estos dos. Camneado, aplicar camnio también a los bulones y a los tornillos, ¿está? A las tuercas se le aplican camneado para cambiarle algunas propiedades para determinadas condiciones. Estañado, ¿está? Emplomado. El emplomado prácticamente hoy no se utiliza más, pero era la aplicación de plomeo a las superficies. Pero me voy a parar dentro del proceso inorgánico en zincado y galvanizado, que prácticamente los dos procesos son prácticamente lo mismo, simplemente que ¿qué es un zincado? Es aplicar zinc a una superficie. ¿Qué es un galvanizado? Es aplicar zinc a una superficie. ¿Cuál es la gran diferencia? Que el zincado es una celda electrolítica. Necesito pasar corriente eléctrica para que las moléculas o los iones, de zinc se depositen químicamente sobre el metal base. Hay una reacción química en el zincado dada por una reacción redox y un pasaje de corriente eléctrica. ¿Qué pasa en el galvanizado? No hay una reacción química, es una reacción física o metalúrgica mediante el cual hago una inmersión en caliente, como lo nombré al inicio, y cuando yo saco es como si fuera un baño de chocolate. El helado bañado en chocolate es lo mismo. Hago la inmersión y cuando lo saco, lo que queda, ¿está? Cuando se enfría, el zinc recubre el metal base. ¿Está? ¿Cuál es la diferencia? Con zincado electrolítico yo controlo el espesor, puedo aplicar 10 micras, 30 micras, 50, 100, 200. Con el galvanizado, por inmersión en caliente, y eso es una lotería, ¿tá? Es bastante difícil de controlar, es a grosso modo, es grosero, pero para distintas aplicaciones sirven. Lógicamente, si yo voy a hacer una aplicación que influya un proceso mecánico fino, yo no puedo hacer un zincado por inmersión en caliente. Tengo que hacer, o un galvanizado, tengo que hacer un proceso de zincado con electrolítico en donde aplique las micras que controlen. Bien, ¿entienden más o menos la gran diferencia entre zincado y galvanizado, chicos? Profe, yo no entendí bien qué consistía el zincado en lo de la celda que usted mencionó. Bien. Si lo puedo repetir de vuelta. Sí, claro. Escúchame. El galvanizado por inmersión en caliente está claro, es aplicar zinc a un proceso simplemente porque haces una inmersión en una fundición que cuando la sacás, al enfriarse, eso color y al enfriarse está. Seguramente podría llegar a tener algún proceso de mecanizado posterior para que la pieza no quede con el chorreado del líquido. ¿Podría o no? Las chapas de zinc normalmente no, porque salen bastante bien. Ahora vamos al zincado. El zincado se hace en una cuba electrolítica, en donde voy a sumergir la pieza y la haces a trabajar como ánodo o cátodo, según sea, en una solución, por ejemplo, de sulfato de zinc, donde el zinc vos lo tenés como ion. ¿Está? Y en otra parte de la cuba hay otro proceso que te va a permitir generar una reacción redox. Vos haces una inyección de electricidad y los iones zinc se van a transformar en zinc puro y se te va a pegar a tu pieza, que puede ser un ánodo o cátodo según sea el tipo de reacción que vos necesites, no nos importa, no queremos ser tan específicos, pero el zinc que está diluido en estado acuoso se va a transformar en zinc metálico. Lisa y llanamente, esto es lo que menos les gusta a ustedes, pero si yo tuviera
por ejemplo, ni me interesa que esto lo sepan, chicos, esto es de química general, zinc más 2 electrones, que esto se lo va, ¿tá? Que va a zinc en estado sólido. Eso es precisamente lo que vamos a hacer o en el ánodo o en el cátodo, depende mi reacción. Y va a ir asociado esta gana electrones oxidante que se reduce. ¿Tá? Es una ecuación de reducción. El zinc se está reduciendo y va a encontrar otra reacción que se va a estar oxidando. ¿Está? En química general ustedes vieron que armamos una pila, o se armó una pila donde había un vasito que tenía sulfato de cobre y en otra tenía sulfato de zinc y se generaba un pasaje de corriente. No sé si se lo llegan a acordar a eso. ¿Va más o menos por dónde va lo que es un zincado? Sí, ahora sí ya entendí bien. Sí, pero el cromado es lo mismo. Es una cuba electrolítica en donde el cromo más 3 en una solución lo voy a hacer pasar a cromo metálico, pero necesito, no sé si va a funcionar como cátodo o como ánodo, según sea, normalmente está claro cómo va a funcionar, pero no quiero entrar en detalle porque no me interesa que ustedes lo sepan. ¿Tá? Y el cobreado igual, y el niquelado igual, y el estañado igual, y el cadmiado igual. Sí, y sí, todos estos procesos sí. Y cuando más adelante hablemos de el anodizado, y es igual, es un proceso del aluminio, en donde nadie trabaja en una industria del aluminio acá, donde hagan perfiles de aluminio. Bien, porque en Córdoba hay varias. Bien, continuando, aparte de procesos metálicos, tenemos procesos no metálicos, claro, fosfatizado, anodizado, claramente cuando nosotros al aluminio le hacemos un anodizado, lo que hacemos es agregamos compuestos orgánicos con determinados tintes para darle al aluminio coloración. ¿Tá? ¿Sí? Claro que sí. Los perfiles de aluminio. Vamos a recorrer un poquito el tiempo. Antes una ventana tenía marco de madera. ¿Tá? Después pasaron los años y el marco de madera, créanme chicos, que inició en el año 1000 antes de Cristo, con las primeras ventanas, y duró hasta el 600-700 que empezaron a conocerse los metales bien conocidos y empezaron las primeras ventanas ya con marco de metal. Pero en los años 70, 80, 90 empezó a aparecer el aluminio y el aluminio empezó a desplazar claramente a las ventanas de madera y a las ventanas de chapa. Y la gran cuestión era la estética de eso, pero hoy con el anodizado al aluminio lo teñimos de color, porque pintar al aluminio, la pintura no es compatible con el aluminio y no se pega, es muy factible que después, posteriormente se despegue. Bueno, ¿qué pasa con un anodizado hoy? Logramos teñir al aluminio y aunque ustedes no lo crean, por ejemplo, los iPad o la mayoría de los iPods que se usaban para escuchar música, tenían un anodizado porque era un aluminio eso. Era una superficie claramente de aluminio con un anodizado. Un tratamiento no metálico que le permite a los pigmentos adherirse al aluminio y darle la coloración. ¿Tá? Pavonado. El pavonado es un tratamiento también de materiales no metálicos que se le hace al metal, para, por ejemplo, la mayoría de las armas, ¿tá? Tienen un pavonado, tienen ese color negro azuláceo que le cambia totalmente la superficie y cuando las armas se disparan, que liberan tanta cantidad de calor, impiden una corrosión debido a que el pavonado genera una superficie de muy bajos micrones, entre 30 y 50 micrones, que impide que ese calor llegue al alma base del hierro de un arma y esa arma sufre una corrosión, con todos los problemas que significa un arma corroída, ¿no? Bien. ¿Qué más? ¿Tá? De los metálicos allá inorgánicos, vamos para acá abajo, cromado, ¿tá?
plateado, dorado, ¿tá? Cromado es una de las principales características que tenemos, es para cuando tenemos una pieza de hierro, por ejemplo, y que no queremos que se desgaste, se le aplica un cromado que tiene alta resistencia al desgaste, como comenté yo. Los antiguos rodamientos, SKF, todas esas empresas que trabajaban con rodamientos, hoy ya el rodamiento tiene otra tecnología de trabajo, pero utilizaban el cromado como base de esto, para impedir no solo el proceso de oxidación, sino el proceso de desgaste, sobre todo. Nosotros necesitamos que un rodamiento dure, porque un rodamiento adentro de un motor va a estar girando, quizás en una bomba que trabaja a 3000 RPM durante 24 horas, durante 365 días del año, ni le cuento la cantidad de horas que está trabajando, y si eso sufre un desgaste y el rodamiento empieza a tener holgura, todo el motor empieza a sufrir desgaste. Por eso es fundamental, base de hierro, pequeño recubrimiento cromado. ¿Está? Ahí también habla de plateado. El plateado, prácticamente la plata lo único que sirve es para decoración. Dorado, ¿está? Sí, para cuestiones eléctricas, bastante uso el tema del dorado por la capacidad de conducción, sobre todo en el tema de los semiconductores, ¿está? Y después marca también como otro recubrimiento superficial la vaporización, ¿está? Platinado de contactos eléctricos, que mejora la resistencia a la corrosión y a su vez también mejora la conductividad. Nosotros vimos lo que era vaporización de metales. Yo le comenté que hacíamos esto con algunos film para metalizarlo, cómo se metalizaba un film. Lo hablé eso, ¿no? Lo comenté, ¿o no? Sí, profe. Film, lo comenté, que lo único que se hacía, se trabajaba a alto vacío, ¿tá? Y temperatura. Entonces, como estaba en vacío y alta temperatura, el punto de vaporización se acercaba e incluso a veces bajaba, y entonces lo que yo producía es una volatilización, pasar de estado sólido a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido, como ocurre con la naftalina, como ocurre con el yodo y el hielo seco. Yo puedo pasar eso tranquilamente en la plata, ¿tá? Y en el aluminio, por sobre todo las cosas, cuando los hago trabajar a alto vacío, ¿tá? Pero vaporización no me interesa tanto. Y sí, otra etapa muy, pero muy importante del proceso de recubrimiento, y creo que hoy debe ser la que en el mercado más reditúa, el tema de pinturas, barnices y demás cuestiones para evitar corrosión. Bien. De esto ya hablamos, yo ya comenté de esto, de las distintas limpiezas superficiales, lo hablé recién acá en la parte izquierda de arriba, con lo cual voy a pasar. Y me voy a parar un poquito sobre esta, 2 segunditos. Y vamos miren, ahí hay 2 fotos bien claras. Hay perfiles, ¿tá? Perfiles de color, rojo, marrón, azul, negro, celeste, amarillo. Eso es claramente un proceso de anodizado de aluminio, ¿está? Donde un color o un tinte no metálico, ¿tá? Mediante un proceso electrolítico, ¿tá? Donde hago funcionar al aluminio como ánodo, ¿tá? Genero que se deposite un tinte que tiene un anclaje químico, no físico, y le permite al aluminio en la superficie cambiar sus propiedades estéticas, ¿está? Miren, chicos, si ustedes ponen la palabra anodizado, imágenes, en Google, se van a encontrar de lo que se imagine, vienen con anodizado, porque el aluminio durante un montón de tiempo
reemplazó en los últimos años al metal, porque primero que es un material que no se oxida así de fácil, y después cuando se encontró que mediante anodizado nosotros podríamos encontrar todas las partes estéticas que no lo teníamos en un primer momento porque la pintura no se adhería al aluminio, cambió la situación. De todas maneras, vengo a darle con la mala noticia que hoy el aluminio está siendo fuertemente reemplazado por el plástico, porque encontramos plásticos con muy buenas propiedades mecánicas y de todo tipo que usted, y la otra gran ventaja es que aislante térmico y aislante conducción, con lo cual el aluminio va a seguir estando durante mucho tiempo seguramente, pero todo el mercado que el aluminio le fue ganando al hierro lo va poco a poco perdiendo con el plástico, ¿tá? Sobre todo en la línea de construcción, que es un mercado que a nivel mundial mueve la aguja del reloj en cualquier país, ¿tá? La industria de la construcción es un proceso que cambia en los PBI de los países, ¿está? Dicho sea de paso, esta semana tembló el mundo porque una de las industrias inmobiliarias de China más grande del mundo tiene una deuda que creen que no van a poder pagar. Imaginémonos cuánto mueve la industria inmobiliaria si una sola industria muy fuerte en China se sacude todo el mercado. ¿Está? Las crisis inmobiliarias a nivel mundial generan este tipo de cuestiones. Bien, y en la foto de abajo vemos un pavonado, ¿tá? Donde se mejoran, yo comenté que se utilizaban en armas, pero también se utilizan bastante por ejemplo, ahí hay tornillos, tornillos, bulones y demás cuestiones donde están en superficies que pueden llegar a tener alguna corrosión o algún trabajo. Bueno, primero que queden hermosos porque realmente tornillos de estos colores no es lo mismo que un tornillo cincado porque le da un tono como brillante y bueno, eso suma. Y a su vez, por ejemplo, en lo que es espárragos o varilla roscada, si yo tengo un empavonado o un pavonado, como le digan, le da una superficie que impide, por ejemplo, si yo tengo el hierro crudo con la temperatura dilata hacia afuera y hacia adentro, con lo cual me obliga a la utilización de arandelas. ¿Para qué? Para que absorban esas pequeñas décimas que se mueven debido a la dilatación del frío-calor. Normalmente los materiales pavonados, ¿tá?, no sufren ningún tipo de dilatación, con lo cual un ajuste termina siendo un ajuste real, ¿tá? No necesitamos arandelas cuando hablamos de material pavonado. ¿Por qué? Porque no hay dilatación ni de micras ni de nada. ¿Estamos? ¿Dudas, chicos, hasta acá? Hola, ingeniero. Yo le quería preguntar ¿por qué está en el grupo de los no metálicos el cromatizado y el otro, el anodizado? Si no utilizan aluminio y cromo, que son metales. Bien. O si no, ¿cuál es la diferencia entre cromado y cromatizado? Que no la entendí bien. Bien. Bueno, está muy bien. Vamos a volver acá. Bien. Anodizado. El anodizado, el material base es aluminio, ¿tá?, que se utiliza como ánodo. Y el material no metálico son pigmentos orgánicos no metálicos que se van a depositar sobre el aluminio, generándote un símil aluminio, pero que es un material no metálico, ¿tá? Son pigmentos orgánicos. ¿Se entiende, Andrés? Sí, ahora sí. Bien. Y el cromatizado no es lo mismo que el cromado, porque el cromado es una aplicación metálica, está totalmente inorgánica, está donde vos generás un efecto espejo pulido debido al cromado. Y el cromatizado
es un material totalmente orgánico, ¿tá? Que genera un efecto símil al cromado, ¿tá? Se utilizan para cuestiones estéticas, ¿tá? No para cuestiones mecánicas, con lo cual el término cromatizado tiene que ver con un compuesto orgánico que le da un aspecto similar al cromado, pero no es cromado, ¿está? No tiene ningún tipo de resistencia mecánica y no tiene ningún tipo de resistencia o fricción. Lo único que genera es decir, che, mirá, qué lindo cromado, es un espejo. Sí, depende para qué lo querés. Si lo querés para, qué sé yo, para hacerle, si lo querés para una bolita de un rodamiento, no. Pero si lo querés para las bolitas, para hacer, qué sé yo, alguna cuestión estética en tu casa, sí puede ser un cromatizado. ¿Se entiende? Perfecto. Y la última es, ¿cuándo se usa el zincado y cuándo el galvanizado? Muy bien. Muy importante la pregunta. Galvanizado, piezas así a grosero modo, ¿no? Piezas grandes, ¿tá? Piezas toscas, piezas donde vos van a estar sometidos a grandes esfuerzos. Por ejemplo, un perfil C. ¿Saben lo que es un perfil C, chicos, o no? Sí, profe. El perfil C, por ejemplo, cuando pone la chapa de zinc, voy a poner acá mi imagen, así me veo. Cuando, es el perfil ese que cuando ponen la chapa de zinc acá, la atornillan. Ese perfil, si lo ponen en hierro, se le va a oxidar todo, al tiempito el primer viento le lleva todo el techo. Eso va galvanizado. La chapa de zinc galvanizada. Las columnas galvanizadas, ¿está? Entonces, Claro, eso es lo que se galvanizado suele usar, profe, para construcción en seco. también. Los perfiles de acero galvanizado. Sí. Para grandes estructuras, galvanizado. ¿Dónde utilizar el zinc? Primero porque es re barato, chicos. Galvanizar por inmersión en caliente es un proceso muy simple. Che, lo puedo hacer en el patio de mi casa. Dicho sea de paso, el problema que tiene Argentina y toda Sudamérica es que mucha gente zinca a la vuelta de tu casa, que lo único que hacen es una pileta, ¿tá? Con un par de quemadores, derriten el zinc y ahí hacen un proceso con todos los problemas que tienen, porque imagínense el zinquero de la vuelta, chicos, si se va a poner a hacer a la pieza que te la limpia. ¿Quieren saber dónde van todos esos efluentes? ¿Se hacen alguna duda? ¿Si tienen algún proceso? No. Entonces, el proceso galvanizado es un proceso tosco, bruto, sirve para grandes superficies. Y el zincado para cosas específicas. Cuando ustedes necesitan recubrir superficialmente algo con medidas críticas, ¿tá? Que pueden ser décimas y ni décimas, micras, ¿tá? 100 micras, 30 micras, 20 micras, y cambiarle esa superficie, ahí van a hacerlo electrolíticamente, no galvanizado, porque el galvanizado, les puedo decir que una inmersión de una chapa de zinc le pueden llegar a meter 300 micrones, es para un tratamiento superficial, 300 micrones una animalada. Imagínense que cuando ustedes pintan con una pistola de aire, aplican 10 micrones, chicos, y un zincado por inmersión en caliente, ¿tá? Un galvanizado, perdón, por inmersión en caliente, aplica 300 micrones, pero bueno, es un proceso muy barato, el proceso electrolítico es muy caro, y es para cuestiones bien específicas. ¿Se entiende, Andrés? Sí, todo quedó perfecto, aclarado. Gracias. Por favor. Bueno, miren acá, chicos, acá tenemos un baño donde nosotros estamos haciendo un recubrimiento. No sé si llegan a ver la manito acá. Acá, esto es un material base que es hierro-níquel, ¿tá? Y que lo que nosotros estamos haciendo es aplicándole una capa de cobre, porque necesitamos en la superficie una dureza y un espejo tal que le permita un proceso posterior que ni les interesa a ustedes, que es de grabado sobre, no importa, ¿tá? Pero lisa y llanamente, esto es el proceso de cobreado. Y voy a nombrar las variables del proceso, porque si hay algo que preguntamos en el examen sobre estas cuestiones. Yo acá puse este ejemplo, que esto es una cuba electrolítica donde, miren, esto es un ánodo, ¿tá? Y esas barras
son cátodos. ¿Tá? Acá hay una solución, acá hay una corriente eléctrica que pasa por el ánodo y que vuelve por el cátodo, ¿tá? Y acá hay movimiento de electrones. De acá, cobre, que está como cobre más 2, por eso el agua es azul, ¿tá? Si usted quiere mañana que el agua de su pileta quede azulada, no tanto así, porque después le agregan iones cobre, y es lo que hacen los ionizadores que ustedes compran, le largan ion cobre para tratar de transformarla en un agua tan azul. Pero acá este no es el proceso que queremos, sino lo que queremos es, desde acá, que se deposite en ese cilindro que está girando y a su vez le está pasando una corriente eléctrica. ¿Cuáles son las principales variables de proceso? 1, limpieza. Chicos, lo volví a decir y le invertí 40 minutos de esta clase para hablar de que es fundamental la limpieza. Hay que hacer un proceso de preparación en donde nos aseguremos que nuestro cilindro o nuestra pieza, en este caso, quede perfectamente limpia y que no un segundo antes de meterla acá alguien le apoye el dedo o que caiga una impureza. Yo trabajé en esto, ahí la cuba está abierta, esta cuba para que arranque tiene un botón donde acá no se ve, pero acá arriba está una tapa que cuando la cuba arranca uno aprieta el botón para que se cierre y evita que cualquier polvo en superficie vaya a caer ahí, porque ese polvito, que es una micra de polvo de tierra en suspensión, se me deposita y se me genera un poro, y ese poro es un punto de problema para futuro. ¿A ese nivel? Y claro que sí. Y eso pasa en Fiat, y eso pasa en Renault, y eso pasa en todas las industrias donde nosotros hacemos tratamientos superficiales críticos, ¿tá? Y eso pasa en la pintura de un caño, donde a lo mejor a usted ni le interesa, pero a mí sí, que la verdad que estamos en eso. Normalmente este tipo de industria tienen presión positiva, ¿tá? Inyectores de aire mediante filtros que meten aire e impiden que en una apertura de puerta yo tenga presión negativa y que me entre tierra y viento para estos sectores. Entonces, la limpieza es fundamental. Después, ¿qué otras cosas? Temperatura controlada en donde vayan a trabajar. ¿Por qué? Porque si es un proceso electrolítico, la temperatura del baño cambia la conductividad. La conductividad eléctrica cambia con la temperatura. Entonces, una vez que ustedes decidieron cuál es la temperatura de trabajo y encontraron el punto óptimo, 30 grados, 25 grados, 0 grados, 50 grados, no lo sé, porque cada proceso lo estudiará cada industria y le aplicará la mejor solución. Yo trabajé en industria que hacíamos cobreado a 55 grados y cuando me fui a trabajar a la competencia, cobreábamos a 50. Y yo digo, ¿pero por qué? Y bueno, distintas pruebas que hacíamos, encontrábamos que no sé si era la calidad de la materia prima, si era la mano de obra, era la mejor solución, pero eso es la receta. Pero el control de la temperatura del baño es fundamental, porque no es lo mismo trabajar. Nosotros teníamos algún problema. Cuando hay un paso de corriente electrolítica y vos calentás el baño a 50 grados, cuando el cilindro empieza a girar, empieza a pasar corriente, todo ese líquido tiene que refrigerarse, si no, esta electrólisis es exotérmica, libera calor. Se te levantaba de 55 a 56, 57, 58, 59 y empezaban a existir corrientes no deseadas que hacían que se depositen iones presentes en esa solución que yo no quería. ¿Pero qué? Che, profe, una micra. Ya le expliqué lo que significa una micra. Un problema así de chiquitito que a la larga se transforma en un problemón. Entonces, controlar la temperatura del baño, al igual que la limpieza, es fundamental porque como cambia la conductividad del medio, al cambiar la conductividad, puede generar que iones presentes en esa solución se me terminen depositando en mi pieza base. Otro tercer punto fundamental es la pureza del baño. ¿Y hay que controlarlo? Claro que hay que controlarlo. Hay que trabajar mucho con el proveedor para que no me mande componentes donde no hablemos de pureza del 99,99%, porque cualquier componente que puede quedar ahí adentro
puede ser un componente que reaccione a un determinado voltaje y otra vez se me deposita. Y ya lo volví a explicar, una micra empieza así y termina con un problema así de grande, si lo queremos decir. Entonces, la calidad del baño electrolítico es fundamental. Estos baños, nosotros una vez a la semana le hacíamos un proceso, eso que están viendo es un cilindro que tiene unos 2 metros de largo aproximadamente, pero nosotros hacíamos una limpieza íntegra para generar, miren, acá hay, así como lo veo, hay varios detalles ahí de sulfatación, ¿no ven? Sulfato de cobre que se va aplicando y hay que tratar de que eso no caiga acá adentro cuando se hace el proceso de limpiado para que, bueno, no me genere posibilidades. Otro tema muy importante es la corriente. La corriente o la cantidad de amperes que yo le entrego se van a transformar posteriormente con la resistencia del cilindro y el voltaje aplicado en la posibilidad o no de que el ion se deposite o no se deposite. Ustedes se deben haber acordado, ni se deben acordar de química general, que había una tabla de potenciales de reducción en donde el cobre tenía, por ejemplo, 0,335 volt y el cadmio 0,21. Pero si yo paso una intensidad de corriente, el cobre se deposita y el cadmio no. Pero si mi corriente varía porque tengo un rectificador de mala calidad, seguramente, otra vez, voy a generar que iones no deseados se depositen o que quizás el ion deseado no se deposite en la forma que corresponde. Con lo cual el control de la corriente es fundamental. ¿Cómo se logra esto? Se logra con un rectificador de corriente, transformadores de corriente, rectificadores, como le quieran decir, que me entreguen una corriente justa y necesaria. Es la variable más crítica de esta máquina. El rectificador de corriente. No puede fallar. Calidad alemana o italiana o japonesa. O china cara, no china barata, por decirlo. Está un control de la corriente, porque los equipos que rectifican también van variando y van cambiando sus condiciones. Entonces hay que otra variable. Y el quinta y última es el tiempo, chicos. ¿Por qué? Porque la densidad de corriente... Federico, ¿querías decir algo? Se te abrió el coso. Bueno, la densidad de corriente es corriente por unidad de superficie. ¿Y cuánto vamos a depositar? 10 micras, 20, 30, 40, microscópicamente 100, depende del tiempo. Y para todos los baños electrolíticos, hablar de 200 micrones está bien, pero en la medida que, como la conductividad del material base normalmente es distinta a la conductividad del material de aporte, el tiempo es fundamental para la aplicación. Hay que hacer un tiempo justo y necesario para que la aplicación sea, en función de la corriente, muy buena y suavecita, pero que no sea excesiva o que no sea muy corta, porque si la aplicación se hace en corto tiempo, se generan muchas ondulaciones, y si se hace en un largo tiempo, se generan demasiados espesores que me cambian totalmente la propiedad y me sacan, por decirlo, mi material de contexto. Algunas dudas, chicos. Acá expliqué un baño electrolítico de cobre, pero esto es extensivo a todo. Miren lo que es eso, un cromado. Está acá el paragolpe del famoso Falcon, se va a hacer cromado y va a entrar a trabajar como ánodo. Y hay distintas cubas que funcionan como cátodo. Y acá adentro, ese líquido verde, está el cromo, como cromo más 3, que mediante, otra vez, control de tiempo, control de calidad de baño, control de limpieza, control de cantidad de corriente, y me estoy olvidando algo, me permiten un correcto cromado o no.
Está claro las variables que me gobiernan a los procesos de cualquier proceso electrolítico, chicos. Lo tienen hasta ahí. Bien. Miren. Acá en los procesos electrolíticos, lisa y llanamente, yo comentaba que aplicamos entre 80 y 200 micrones. ¿Cuántos metros son 200 micrones? A ver, ¿quién se anima a decir? ¿Cuántos metros son 200 micrones? Vamos, y una pavada. 2 por 10 a la menos, o 200 por 10 a la menos 6. Un número muy chico. ¿Con qué se mide? ¿Con 1 centímetro miden un micrón? No. ¿Con un calibre miden un micrón? No, tampoco. Bien. ¿Qué herramienta va para medir un micrón? Un micrómetro. Un micrómetro. ¿Está? Es algo que el espesor de un papel son micrones. ¿Está? Y podría decir que son micrones la hoja de 65 o de 70 gramos. Y esos son muchos. Entonces, la aplicación es mínima. ¿Está? Mínima. Y con mucho cuidado. El galvanizado, ¿está? En vez del zincado, el galvanizado aplica 300 micrones de base. Arrancamos ahí. ¿Está? Nada que ver con esto. Aplicaciones grotescas y groseras. ¿Está? Con lo cual, tengan en cuenta, entre posibles preguntas, diferencia entre galvanizado y zincado. Me encanta preguntar eso. Nombre la máxima cantidad de diferencia entre el zincado y el galvanizado y explique algunas de sus funciones básicas. Bien. Yo les voy a pedir una cosa. Bueno, acá, yo no sé cómo... ¿podría yo emitir un video por esta vía? Creo que no, ¿no, chicos? ¿Sí o no? Bueno, profe. ¿Cómo hago? Sí, ¿Se verá? Sí, compartiendo pantalla directamente. O sea que si yo, por ejemplo, hago... A ver... Esto me gusta porque es proceso... Esto está en internet y es muy importante, de galvanizado por inmersión en caliente. AGA es una empresa, es un, a ver, ahí está. Vamos a ver si, lo que pasa es que el sonido sale o no. Vamos a ver si sale, chicos. El sonido lo van a escuchar ahí. Cuando usted, profe, pone compartir pantalla, abajo hay un botón que dice compartir sonido. ¿Ahí lo ven? Una escultura artística. Sí, profe. Sí, profe, se ve. ¿Se ve? Díganme si lo vemos con calidad, si no después yo se los tipeo y lo googlean. Creo que lo vamos a ver bien. El año pasado tuve unos problemas bárbaros de transmisión. Vamos a ver ahora. Esto es básicamente una propaganda técnica donde explica lo que es un galvanizado por inmersión en caliente. Presten atención que va a hablar otra vez de la limpieza. Va a mostrar groseramente lo que es, pero va a mostrar cómo aplica la industria a nivel mundial todo lo que es la inmersión en caliente. Bajo el sol. Un puente resistente. Escuchen, se escucha el sonido también y no molesto más. Ahora prometo que no molesto más. ¿Se escucha? Sí. Ahí voy. Una escultura artística brillando bajo el sol. Un puente resistente arqueando sobre un río que corre. Una
una maravilla arquitectónica. Todas estas estructuras de acero utilizan galvanización por inmersión caliente para protegerlas de la corrosión. A través del mundo, tecnologías nuevas y química creativa continúan evolucionando este proceso que tiene 150 años. Utilizado una vez solo como protector contra la corrosión, el galvanizado por inmersión caliente se especifica ahora por su costo efectivo, versatilidad, durabilidad, longevidad y sostenibilidad. Galvanizado por inmersión caliente, protegiendo el acero por generaciones. Galvanizar por inmersión caliente es el proceso de sumergir el acero fabricado en un baño de zinc fundido. Se pueden galvanizar una amplia variedad de formas y tamaños, desde tuercas y pernos pequeños hasta grandes vigas estructurales, hasta piezas artísticas intrincadas. Instalaciones para galvanizar se hallan disponibles a través de Norteamérica y el acero puede ser galvanizado todo el año. Antes de la inmersión en la caldera de zinc, el acero debe limpiarse químicamente para remover todo el aceite y grasa, suciedades, escamas del molino y óxidos. Después de limpiar y secar el acero, es sumergido en el zinc fundido. El baño de zinc, al 98% de pureza, se calienta a 800 grados Fahrenheit. Una vez en la caldera, el zinc reacciona metalúrgicamente con el hierro en el acero para formar una serie de capas metálicas internas. Una vez que el acero es removido y enfriado, se inspecciona para hacer chequeo del grosor y apariencia de la capa de zinc. Cualquier gota o punta áspera es removida y se mide el grosor. La apariencia final de la capa del galvanizado puede variar de pieza a pieza. La apariencia la determina la química del acero, la composición del baño de zinc y las tasas de enfriamiento. Si lustroso y brillante o gris mate, la apariencia visual final no afecta su protección contra la corrosión. Mientras que la galvanización por inmersión caliente se especifica primordialmente por su protección superior contra la corrosión, también puede escogerse por su durabilidad, longevidad libre de mantenimiento, sostenibilidad ambiental y estética. El acero es un material de construcción abundante y eficiente, pero cuando se expone a la atmósfera, inmediatamente empieza a corroerse. La capa de galvanización por inmersión caliente le otorga 3 niveles de resistencia contra la corrosión: barrera de protección, protección catódica y la pátina de zinc. La capa de galvanización por inmersión caliente protege el acero del medio ambiente en forma efectiva, suministrándole una barrera de protección. La galvanización también suministra una protección catódica, que significa que el zinc se corroerá primero para proteger el acero por debajo. Aún si la capa se raya, el zinc alrededor continuará resistiendo la corrosión del acero. A medida que el zinc se expone al medio ambiente, forma de manera natural productos aledaños sobre la superficie, conocidos como la pátina de zinc. La pátina de zinc retrasa aún más la tasa de corrosión del zinc y actúa como una barrera adicional al medio ambiente. Los productos de acero galvanizado entregan una durabilidad comprobada, aún en las condiciones más adversas. Las capas intermetálicas formadas en la caldera de galvanización hacen la capa de cobertura más dura que el acero de base. Esto suministra protección sin paralelo contra la abrasión. La galvanización también suministra protección uniforme.
La capa de zinc se desplaza perpendicularmente al acero, así que las esquinas y bordes tienen el mismo grosor que las superficies planas. El proceso de inmersión también asegura que las estructuras huecas y tubulares sean cubiertas y protegidas uniformemente por dentro y por fuera. Por su longevidad libre de mantenimiento, el acero galvanizado por inmersión caliente se utiliza en algunas de las situaciones más duras. Utilizado comúnmente en estructuras expuestas a la atmósfera, el acero galvanizado puede proveer más de 70 años de protección anticorrosiva libre de mantenimiento. La galvanización por inmersión caliente se utiliza comúnmente para proteger acero enterrado en el suelo y en concreto o sumergido en agua. El acero galvanizado tiene un récord de longevidad comprobada en todos estos entornos. La longevidad libre de mantenimiento también entrega valor económico. El costo final de la galvanización por inmersión caliente puede amortizarse sobre la vida entera del proyecto. Acero galvanizado por inmersión caliente es altamente sostenible y ofrece muchos beneficios medioambientales. El zinc es un elemento natural esencial para la vida y se encuentra en grandes cantidades en la corteza terrestre. El zinc y el acero son reciclables en un 100%, permitiendo que el acero galvanizado sea seguro para generaciones futuras. El acero galvanizado ofrece un terminado atractivo que se mezcla con sus alrededores. Pero si el terminado gris metálico no se ajusta al proyecto, la capa de cobertura puede pintarse o recubrirse por medio del proceso electrostático para un mejor atractivo estético. A medida que el mundo continúa evolucionando, es importante construir un mejor medio ambiente para el futuro. El acabado natural del acero galvanizado por inmersión caliente trasciende el tiempo con poco impacto medioambiental o económico, brindando mientras tanto protección anticorrosiva superior, longevidad y belleza. Galvanización por inmersión caliente, protegiendo el acero por generaciones, sosteniendo el medio ambiente y manteniendo su calidad de vida. Bueno, chicos, paren que voy a apagar esto porque si no me va a arrancar otra. Hey, do you want question and abs? Bueno, entonces en líneas generales, chicos, ¿se entiende bien lo que es el proceso de galvanizado en caliente? Es bastante simple, ¿está? Es un proceso más físico que otra cuestión y habrán visto ahí que tenemos de lo que se imaginan en estructura. En Estados Unidos, esta es una asociación americana, pero utilizan mucho el galvanizado por el tema de la corrosión para lo que es la construcción. ¿Está? Puentes, de lo que ustedes se imaginen. Nosotros acá, bueno, todo lo que es cañería galvanizada en Argentina es muy utilizada, ¿está? Y también, bueno, lo que es chapas, perfiles. Miren, antes nombré perfil C, ahí tenemos una clara imagen. Esos son los perfiles C, que algunos utilizan el nombre de Comexi. Así le dicen, así antiguamente se llamaban, y quien haya visto un techo de zinc, seguramente esto vino para reemplazar las antiguas cabreadas que se hacían con hierro del 8 o hierro del 10 de construcción, donde ahí arriba se enganchaban lo que eran las chapas antiguamente. Bueno, chicos, dudas hasta acá. Profe, Sí. una consulta. ¿Cuál sería, o sea, la diferencia entre lo que es un
un pintado, una chapa con pistolas, digamos, y pintar sumergido en una cuba. O sea, la diferencia sería más o menos el medio, digamos. Una es un líquido y la otra es aire, básicamente. ¿O cómo sería? Bien. La diferencia entre pintar por inmersión o pintar con pistola es el espesor que vos das. ¿Tá? Una pintura por inmersión podés dar entre 50 y 100 micrones. Y eso no vendría a ser tan bueno para una pintura, porque la pintura, para que seque, lo primero, necesita aire. Y lo primero que se te va a secar es la capa superficial. Y al secarse la capa superficial, toda la parte interna queda sin secar. Se te seca la parte de arriba y la parte interior queda húmeda. Y es difícil que salga a la superficie ese solvente. Entonces, la pintura por inmersión suele ser una pintura bruta y grosera, debido a que aplica muchos micrones. La pintura por polvo, por aire, con pistola, aplica muy bajos micronajes y es una pintura mucho más pareja porque no depende de la gravedad ni mucho menos. Sí, tiene sus problemas, que para aplicar 200 gramos de pintura quizás te van 600, porque el resto se lo dejas al aire. ¿Está? En cambio, la pintura por inmersión no pasa así. Lo que pasa es que lo que no gastás en pintura lo gastás en espesor. Es mucho más prolija la pintura por aire. Yo te diría distinto. Si la pieza es simple, yo la pintaría por aire. Si la pieza es complicada, donde tenés huecos y yo la haría por sumergir, porque me aseguro que más allá llego con la pintura a todos lados. La pintura por aire no, donde tenés una parte escondida no vas a proteger. No sé si soy claro con eso. La pregunta está muy bien hecha, no está tan fácil de responder. Yo traté de poner las dos ventajas y desventajas de los dos. Después una decisión tuya. No sé si me explico. Sí, profe, se entiende perfecto. O sea, básicamente es tener un polo positivo y otro negativo y son químicos los dos, ¿no es cierto? Sí. Son procesos químicos los dos. Bien, gracias, profe. Bien. Chicos, ¿dudas de lo que es recubrimiento superficial, tratamiento superficial? Nada tiene que ver. Sí, dale. Nada que ver. Mi papá trabaja con todo esto, él fabrica discos de freno, y en una época le pasó, tenía un problema que haciendo un recubrimiento superficial, le empezaron a aparecer las piezas como unas manchitas con el tiempo, y nadie, o sea, literalmente nadie le supo decir qué era lo que producía esas marquitas. Yo creo que tienen un proceso de zinc al último, entre todos los tratamientos que llevan. ¿Qué pueden? Eran como manchitas blancas. Bien, mira, normalmente los tratamientos superficiales se agregan arriba o metales como cromo, zinc, cobre. Ese material, cuando se encuentra con el ambiente, puede llegar a formar un subproducto debido a una reacción química que se da, que, por ejemplo, muy común en el aluminio, se forma rápidamente óxido de aluminio. El aluminio es brillante. Cuando se expone a la naturaleza, al medio ambiente, se pone opaco. ¿Está? El zinc forma algo que se conoce como pátina de zinc. Lo nombró recién ahí en el video, si yo mal no recuerdo. La pátina de zinc es como que se hacen pequeñas grietas donde se forma un óxido de zinc que no implica defecto de calidad, pero sí te genera manchas. ¿Está?
yo siempre que, como estoy en esto, yo siempre miro las chapas de zinc o los perfiles de zinc y siempre le ando buscando el defecto a estas cosas. Y muchas veces lo que mucha gente ve como un defecto, que son manchas y demás cuestiones, son simplemente reacciones secundarias que no necesariamente te van a implicar un defecto de calidad si vos no lo mirás como estética, ¿tá? Con lo cual, seguramente lo que debe haber tenido, lo que pasó en la empresa de tu papá, debe ser alguna reacción secundaria que se dio en la superficie, que ahí yo no sé decirte si te puede haber cambiado la propiedad para lo cual servía la cuestión para la cual ustedes hacían, que esto, si es estética, no pasa nada en un disco de freno, me imagino, y yo no sé, ¿le generaba defectos de calidad donde había cortes, quebraduras y esto no? No, o sea, el tema del disco es que va presionado por una pastilla, digamos, y si la superficie no está como se diseñó, puede frenar distinto, pero no sé, con el tiempo es prueba y error, porque era algo que no estaba planificado, digamos. Sí, seguramente lo que te deben haber pasado ahí, a grosso modo, te hacía volcanes de la superficie con eso, entonces todo eso te rompía en la pastilla, digamos. Te generaban como pequeñas erupciones, digamos. Claro, como que se gastaba distinto la pastilla. Sí. Bueno, ahí indudablemente no conozco y no me voy a meter en el proceso de la empresa de tu papá, pero seguramente alguna de las variables, ¿hacía inmersión en caliente? No sé, tanto no sé, yo solo vi la... Escúchame, ¿alguna de las variables que nombré yo en el proceso electrolítico, limpieza puede haber sido? Calidad del líquido, de la inmersión, ¿tá? Temperaturas, hay ciertas cuestiones que te van a generar reacciones secundarias y que, bueno, a veces no son fáciles de descubrir, porque indudablemente lo que tenía ahí, si se generaban esos volcanes o esos puntos porosos, eran alguna reacción secundaria que no se dan en un primer momento, pero sí se dan con el paso del tiempo, que bueno, que seguramente tienen la base en la fabricación. Hay veces que el defecto lo encontrás rápidamente y hay veces que no es tan fácil. Hay que hacer algún análisis un poquito más profundo de metalografía o de ver con microscopio qué es lo que pasa y analizar qué tipo de óxido se formó. Y bueno, y muchas veces, vale mucho la experiencia de la gente que trabaja en estos temas, chicos. Después, cuando vos estás trabajando con esto normalmente y entendés un poquito, yo siempre digo, bueno, siempre que trabajé con la marca Tenaris, nunca encontré fallas, y cuando miro para arriba en los techos o en la cañería, no encuentro óxido. Pero este lunes, martes y miércoles estuve en Buenos Aires y estamos haciendo una obra gigante con una empresa colega, y me dijo, yo puse los materiales, y me dijo, ¿dónde compraste los caños? En Tenaris, que es de Asindar. Me dice, ¿cuánto pagaste? Che, yo los pago el 10% más barato, me dijo. Pero me dice, ¿sabes qué? Por la calidad de caño que me trajiste, no negocio la calidad. 10% no es una diferencia. No compro nunca más el caño que compro, porque indudablemente las condiciones de espesor, de tratamiento, eran malas, y a lo largo, no solo que le generaba problemas, nos generan los dos problemas en el proceso, sino que estas cuestiones de calidad y desgaste prematuro generan un montón de problemas. Un buen galvanizado, chicos, evita mantenimiento. Y el costo, ¿quién trabaja en mantenimiento acá de ustedes? Alguien tiene que trabajar. ¿O quién le toca de cerca mantenimiento? Pará, ¿está Sol, que trabajaba en Fiat? ¿O ya se me escapó? Acá estoy. ¿Qué tal es mantenimiento en Fiat? ¿Es importante para ustedes o no? Sí, hay un área de mantenimiento en cada unidad, en chapa, en pintura y en montaje hay un área de mantenimiento específica. ¿Y qué te parecen? ¿Influyen sobre el costo o no de una producción, el mantenimiento?
Sí, sí, un montón. Yo justo estuve haciendo tareas de mantenimiento estas últimas semanas y sí influye bastante en el costo. En el costo, no solo en los tiempos, ¿tá? Sino en los gastos. Entonces, En los tiempos, y bueno, y el tiempo obviamente determina el costo que va a llevarle. Y cada minuto es un costo. exacto. Por eso precisamente la buena elección de un material y el buen tratamiento pueden significar entre algo que valga 2 y algo que valga 2,50, pero el buen conocimiento implica que a la larga los costos ocultos de trabajar con un material de una mala calidad o una calidad secundaria nos terminen pegando. No lo vamos a ver en el momento de inversión hoy, pero si hacemos el prorrateo, seguramente vamos a encontrar muchos defectos de calidades y demás cuestiones dadas por malos tratamientos o demás. Chicos, ¿más dudas? Si no hay más dudas, yo daría la clase por terminada. Yo los dejaría y la semana que viene Ricardo les va a dar, creo que la parte de tratamientos térmicos, donde van a ver, ¿seguro que no vieron tratamientos térmicos, chicos? ¿De metales? ¿No vieron nada? Cuando un metal lo enfrían rápidamente en agua o lo enfrían rápidamente en aceite, ¿no vieron nada de eso? ¿No? No, profe. Bien. Templado, nada, no vieron templado, bueno, será que lo van a ver la semana que viene. Van a estar terminando, vamos a estar cerrando la materia. Por favor, la semana que viene participen bien con Ricardo, porque seguramente ya van a estar todos los trabajos entregados, devueltos. Entiendo que César estaba terminando esta semana, Ricardo tenía una semanita más, pero ahí ya seguramente Ricardo les va a informar fecha de presentación de los trabajos, fecha del segundo parcial, y bueno, ya nos queda poco, porque la semana que viene tienen clase, después hay un viernes feriado, creo que es el 8, y creo que ya empiezan las presentaciones y el cierre de la materia. Así que estén atentos, y bueno, de mi parte, si no hay duda, yo los dejaría acá, y nos vemos, los veo, yo voy a estar tomando trabajo eso va a ser aleatorio, algunos tomo yo, otros toma Ricardo, otros toma César, y la devolución de la nota es inmediata, ahí en el mismo momento, así que bueno, que sea con suerte. Chao, profe. Chicos, nos vemos, si no hay duda, yo voy a dejar de grabar. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos. Gracias, Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Hasta luego.